Bienvenido a nuestro servicio de adoración este 17º domingo después de Pentecostés. Los extrañamos a todos y los tenemos en nuestras oraciones. Siéntanse libres de unirse a las oraciones y canciones. Y ahora, bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén. Todos juntos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos, y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Dios, que manifiestas tu infinito poder, especialmente mostrando piedad y misericordia, derrama sobre nosotros la plenitud de tu gracia, a fin de que, esforzándonos para obtener tus promesas, seamos partícipes de tus tesoros celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que,
se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús entró en el templo y mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Ellos comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir, pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo, y éste contestó: sí, Señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos. Oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. Amén. Hay algo que he aprendido durante estos 4 años viviendo acá en este país. Lo que he aprendido es que las elecciones tienen que ver con crear comunidad. Las elecciones tienen que ver con encontrar a tu prójimo. Yo vine de un país como Cuba, donde no hay elecciones,
nosotros los cubanos encontramos a nuestro prójimo de forma muy diferente. Nosotros encontramos y llegamos a amar a nuestro prójimo que conocemos en una fila durante 3 horas esperando comprar comida en un mercado. Pero especialmente en las últimas 2 elecciones aquí en Estados Unidos, he encontrado muy interesante cómo las elecciones tienen que ver con quién es mi prójimo, más que con elegir a los representantes o gobernantes. Al final, por quién votamos tiene un impacto enorme y directo en quién es nuestra familia, en cómo amo o no amo a quienes me rodean. Hay una coincidencia interesante en nuestro idioma, en el español. Ustedes saben que tenemos 2 verbos, 2 acciones que suenan igual, pero que se escriben diferente y significan cosas completamente diferentes. Me refiero a los verbos votar y votar. La diferencia es que uno de ellos es con V, con la V corta, y el otro es con la V larga. Votar con V, con la V corta, tiene que ver con elegir oficiales y gobernantes, con ejercer el derecho al voto. Pero por su parte, votar con la V larga tiene que ver o significa desechar, rechazar, descartar o separar. Como votar a alguien de la casa nuestra o votar a un amigo de un grupo. Cada vez siento más que las elecciones en este país tienen más que ver con votar con B larga que con votar con B chica. En las elecciones acá se descarta y se desecha, evitando el malestar de tener que convivir con quienes son diferentes a nosotros. Votar significa entonces separar, desechar la diversidad, separar a esa persona o a ese grupo que no pertenece al grupo de nuestro prójimo. Votar es escoger al prójimo que nos conviene tener a nuestro lado y expulsar al prójimo que es diferente a mí. Algunos podrán decir, bueno, así es fácil. Es más fácil lidiar con la uniformidad, con los intereses e ideales comunes, con gente que cree igual que nosotros. Es más fácil y cómodo quedarnos en nuestra zona conocida. Salir de esa zona de comodidad cansa demasiado, es peligroso y es arriesgado. Todos los mandamientos éticos, morales del cristianismo son muy fáciles de seguir en un mundo así, en un mundo en el que todos creemos lo mismo o en el que todos somos iguales. Es decir, amar a tu prójimo como a ti mismo, ese gran mandamiento cristiano, es más fácil de esa manera, porque en un mundo así, tu prójimo piensa de la misma forma que tú, y es más fácil amar a ese prójimo, porque no tienes que gastar energías explicándote a ti mismo o intentando comprender las diferencias de los otros. Tú solo amas a ese prójimo no por quién esa persona es, sino porque tú amas encontrarte reflejado a ti mismo en las creencias e ideales de la otra persona. Lo que tú amas en el otro no es a la otra persona, no es su singularidad, sino que te amas a ti mismo reflejado en ella. Y ya sabemos cuánto nos amamos a nosotros mismos, los seres humanos. Pero como dice Pablo en su carta a los Filipenses, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces debemos seguir el ejemplo de Jesús y aprender a cómo hacernos prójimos de los otros. O como dice la versión de la Biblia en inglés, Voice, cómo vaciarnos a nosotros mismos para ser una vasija completamente nueva, ser siervo y ser humano a semejanza de toda la humanidad. Pablo en su carta busca o ansía una comunidad que conecta,
que acerca a las personas y que no separa o divide. Pablo busca una comunidad que es un cuerpo, una familia extendida dispuesta a abrir la casa, la mesa y el corazón a otros para que lleguen a formar parte de la Asamblea Santa. Pablo habla del pueblo de Dios reunido en unidad por la fe en Cristo, atrayendo a las personas desde los rincones del mundo dividido, en su caso, el mundo dividido del Imperio Romano. Pablo habla de unidad en la diversidad, una unidad tan radical que permite la comunión de los pecadores, quienes encuentran una casa espiritual que los reúne. En el contexto de división del primer siglo, en plena controversia sobre lo que significa ser iglesia, sobre cuál es la ética y el comportamiento de los cristianos, cuando habían grandes debates entre los cristianos de esa época sobre lo que significa estar unidos en Cristo, sobre lo que significa pertenecer a una misma religión o lo que es ser cristiano. La comunidad cristiana de Filipo cantaba en medio de esos conflictos, cantaba ese profundo y hermoso canto, ese profundo y hermoso poema que encontramos hoy en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los filipenses. Cuando los conflictos entre judíos y gentiles o entre ricos y pobres se hacían más tensos, ellos cantaban sobre un Jesús que escoge no aferrarse a ser igual a Dios. Y mientras cantaban, ellos recordaban de la necesidad de dejar atrás cualquier pretensión o egoísmo. Ellos cantaban sobre la necesidad de convertirse en siervos unos de otros y en imitar el sentir de Jesús de darse a sí mismo para los demás. Y ellos cantaban a unísono sobre Jesús expandiendo el círculo de sus prójimos y su verdadera identidad. El Jesús que deja atrás a los ángeles y arcángeles mientras estaba a la derecha del Padre para venir, vivir y convivir con nosotros, los seres humanos. Jesús dejando atrás toda su gloria para venir y vivir con nosotros y cargar nuestras cruces cotidianas. Y así ellos cantaban y cantaban y cantaban una vez más ese mismo himno, una y otra vez, porque ellos sabían que era fácil olvidar, sabían que es difícil dejar a un lado nuestras propias necesidades, nuestro propio grupo, nuestra propia burbuja en la que queremos escapar del mundo. Así que ellos cantaban y cantaban el mismo himno. Jesús se vació a sí mismo hacia una vasija completamente nueva, siervo y ser humano, a semejanza de toda la humanidad. Y por eso también hoy nosotros seguimos cantando. Seguimos cantando porque no queremos olvidar el ejemplo de Jesús. Y entonces cantamos juntos como hermanos, miembros de la iglesia. O cantamos el cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía proclamarán al Señor. Y cantamos una y otra vez. Y cantamos, he decidido seguir a Cristo. Como los filipenses, todavía hoy seguimos cantando. Y cantamos justo porque si no lo hacemos, perdemos el camino en este mundo y en este país. Todavía cantamos porque hay odio y división y miedo a abrir nuestras puertas y nuestros corazones a quienes no llegamos a considerar como nuestro prójimo. Como los filipenses, cantamos para poder seguir. Cantamos para poder seguir a Cristo. Cantamos para poder vaciarnos a nosotros mismos en una vasija completamente nueva, a semejanza de la humanidad y no solo a semejanza de nosotros mismos. Queridos hermanos y hermanas, todavía no es tarde.
Pensemos, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es ese prójimo al que no soportas? ¿Qué te pierdes en tu vida sin él o sin ella? Canta y busca quién falta alrededor de tu mesa. Canta y busca al prójimo que extrañas. Canta y ama en ellos no tu propia imagen, sino la singularidad que ellos traen a este mundo. Canta y sigue a Jesús en su amor radical y encarnado. Amén. Amén. Oremos todos con todo el corazón y con toda la mente. Oremos al Señor cantando. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Oremos por los gobernantes de las naciones y por todas las autoridades, los de este país en el cual vivimos y por los gobernantes y naciones de las cuales provenimos, especialmente nuestros países de origen. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Oremos por esta ciudad, por las ciudades y comunidades y por los que viven en ellas, por nuestro prójimo, donde quiera que esté. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Oremos por la buena tierra que Dios nos ha dado y por la sabiduría y el deseo de conservarla. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Oremos por nuestras familias, amigos y vecinos, para que libres de ansiedad vivan en gozo, paz y salud. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Oremos por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, especialmente aquellos que sufren por el coronavirus. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Oremos por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos y por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Oremos por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección. Especialmente oremos por Arturo Manso, el hermano de nuestra hermana Gloria, quien falleció recientemente, y por todos los difuntos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, óyenos, Señor. Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche,
Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Óyenos, Señor. En la comunión de Albano y de todos tus santos y santas, encomendémonos los unos a los otros y toda nuestra vida a Cristo, nuestro Dios. Escúchanos, Señor. Óyenos, Señor. Dios omnipotente, que conoces nuestras necesidades antes de que te imploremos, ayúdanos a pedir solamente lo que esté de acuerdo con tu voluntad y concédenos aquellas cosas buenas que no nos atrevemos a pedirte o las que por nuestra ceguedad no sabemos pedirte. Por amor de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.